estaba pensando qué palabras dedicar en esta mañana, ¿no? Qué mensaje. Señor, ponme una palabra que nos ilumine, una palabra que nos inspire. Y cuando me puse a repasar entre tantos textos bíblicos apropiados que hay para esta celebración, yo encuentro que la carta de Pablo a Timoteo es algo muy impresionante, algo que nos inspira, ¿no? Y aunque estamos celebrando la vida de un hombre que acaba de llegar a los 90, y la carta de Pablo es a un joven pastor de la iglesia de Éfeso, y usted pudiera pensar, bueno, tendrá relación, pero yo las veo como un cumplimiento de todas esas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Y resulta, la verdad, bien elocuente las palabras de Pablo, bien inspiradoras también para todos nosotros. Si repasamos un poco estas cartas a este joven pastor de la iglesia de Éfeso. Y aquí hay una palabra en 1 Timoteo 6, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello. Ese fue el consejo que este joven pastor tiene que ir allí a Éfeso a enfrentar un tremendo desafío, porque la iglesia de Éfeso ya tenía sus líderes. Y siempre que un pastor nuevo llega a una iglesia donde hay líderes establecidos, pues es difícil hacer cosas nuevas, es difícil aventurarse, y la fe para mí es una aventura, y hay que tomar riesgo, hay que desechar lo establecido y salir adelante. Hay que dejar que sea Dios el que te impulse y te guíe en esa aventura de predicar la palabra, de dar a conocer el mensaje del Evangelio, más allá de todo aquello que esté fuera de ti, que se pueda oponer a ese libre ejercicio del ministerio y de la fe cristiana. Pensemos en la vida, cuántas luchas seguramente nuestro hermano Alexis ha tenido que librar. ¿Cuántas veces quizás Dios lo llamó para cumplir una misión y quizás no se sentía preparado? Como Moisés, por ejemplo, cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Egipto y él no se sentía la persona capaz de llevar adelante tamaña empresa, ¿no? Enfrentarse allí a un faraón y decirle: saca a mi pueblo, déjalo ir libre. No era tan fácil y tan sencillo como hoy, desde una reflexión pastoral podemos nosotros analizar. Sin embargo, decidió confiar en Dios. Yo me imagino que cuántas veces Dios nos llama a hacer cosas, a integrarnos a un proyecto o a un ministerio, y muchas veces nosotros pensamos que no estamos calificados, que no tenemos la preparación suficiente, y nos olvidamos de lo más importante, de que Dios es un Dios creador. Yo creo que esa es una de las cosas que está presente en la vida de los hombres de fe. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto poder hay en Dios que fue capaz de crear las galaxias y el universo? Es esa causa primaria que da origen a todas las cosas. Es esa fuerza que mueve el universo. Y si esa fuerza está obrando por nuestra fe en el tiempo presente, habrá algo que pueda impedir nuestro desarrollo de vida cristiana. Habrá algo que pueda frenar el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Claro que no. Desde esa perspectiva, desde esa confianza absoluta en que Dios es un Dios todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede, el Dios de los imposibles humanos, el Dios que
que es capaz de abrir el mar rojo para que su pueblo transite libremente por un terreno seco. El Dios que es capaz de revelarse en Jesús y levantar a los muertos de la vida y glorificarse en medio de las enfermedades. Ese Dios de ayer en la Biblia, pero es el Dios de hoy también, que se manifiesta en cada proceso que enfrentamos, en cada desafío, en cada momento en que sentimos que la fuerza no nos alcanza. Ese mismo Dios, revelado en Jesucristo, enseñado por Pablo a Timoteo, es el mismo Dios que ha acompañado a mi hermano Alexis durante toda la vida. Amén. Por eso, más que hablar de Alexis Batista, un gran testigo de Jesucristo, un testimonio intachable de una vida consagrada y de su amor y de su fidelidad a Dios y a su iglesia, más allá de todo eso, tenemos que hablar de esa fuente de poder del cual emana la vida, que es Dios mismo. La palabra es clara y nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y ahí está su gracia, ahí está su amor redentor, ahí está la fidelidad de Dios en cada momento. Cuando pensamos que por nuestra rebeldía, porque nuestro egoísmo, pensamos que ya que no vamos a seguir más a Dios, no vamos a emprender la obra que Él nos llama a hacer, ahí Dios se revela, Dios nos visita, Dios toca la puerta, Dios nos levanta, Dios nos llama, Dios nos dice: sal de tu tedio, sal de tu rutina, no te fijes en las cosas de este mundo, mira lo que tengo para ti, es una gran bendición, que es un reino eterno. Por eso Pablo le está diciendo, porque sabe que Timoteo va a tener que enfrentar muchos problemas cuando llegue a esta iglesia. Y como todo padre, siempre los padres queremos ¿qué cosa? Que los hijos no cometan los mismos errores que nosotros cometemos. Incluso a veces, y no está bien, pienso yo, a veces queremos que nuestros hijos sean una proyección de lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Le pedimos lo imposible. Lo que yo no fui capaz de hacer en mi vida es lo que quiero que mi hijo sea. Entonces, aunque eso no es del todo bien, pero hay una buena intención, hay un buen corazón detrás de un padre que ama a su hijo, que siempre busca el bien. Así, porque Pablo ha caminado ese camino de fe. Por eso Pablo él mismo en una de sus cartas puede declarar, ahí mismo en Timoteo, dice: yo he peleado la buena batalla de la fe. Yo he peleado, yo he luchado, yo he transitado este camino del ministerio. Yo he tenido que atravesar por naufragio, me han picado la serpiente, he sentido el desprecio de incluso hermanos de fe. He visto los conflictos que surgen. He visto cómo hermanos se han separado del camino, cómo no acompañaron en esa disputa que hubo entre Silas y Bernabé. He visto tantas cosas en el ministerio y como estoy ya curtido, como mi piel ya es una piel de cocodrilo, puedo transmitir fortaleza y puedo darte una enseñanza y puedo advertirte de cosas que ya yo transité y pasé y que te pueden suceder también a ti, Timoteo, en el camino. Yo me imagino que Alexis, sin preguntárselo, ha leído muchas veces esta carta. ¿Verdad, Alexis? La carta de primera y de segunda de Timoteo. Sin preguntarse. O sea, esto es por pura inspiración. Pero es una carta tan pastoral que todo el que ha dedicado su vida a Jesucristo y se ha mantenido fiel durante tantos años en una iglesia tiene que haber leído por lo menos una vez. Tiene que haberla leído, tiene que haber encontrado también esa fuerza que ha ayudado a Alexis a mantenerse fiel en todas las batallas que ha tenido que librar, ya sea en su hogar o en el medio que ha tenido que desarrollarse. Porque no es fácil para todos nosotros que dejamos nuestra tierra, nuestra cultura, adaptarnos a esta nueva vida. Eso, aunque usted crea que no, es difícil. Es difícil. Yo cuando llegué a este país me dijeron: mira, el sistema te va a cambiar. Y de momento siento la tentación de pensar de que sí, que me está cambiando, que me está ganando la batalla, que me estoy volviendo una persona a veces hasta cruel. Y
suena dura la palabra. Pero a veces digo, ya estoy perdiendo la sensibilidad ante el dolor y el sentimiento de la gente y las cosas que pasan. Pero no es así. Es un problema de la conciencia humana, de cómo trabaja tu mente. Y te golpeas y es un mecanismo de defensa psicológico que vas creando en ti para no sufrir, porque tienes miedo a sufrir. Al final es una cobardía, porque cuando amamos de verdad y nos entregamos, inevitablemente tenemos que sufrir. Y la vida no tiene sentido si no lo hacemos. O sea que es todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo me imagino que fue duro para Alexis tener que enfrentar, dejar su familia, su tierra, más conociéndolo a él, una persona tan entrañable, tan profunda, tan sensible, tener que adaptarse a estas nuevas circunstancias y mantener su fe. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos problemas han surgido? Y él está aquí. Entonces es un ejemplo. Por eso la carta de Timoteo me encanta, porque uno de los consejos que le dice, ejemplo, no tengas miedo, Timoteo, sé ejemplo delante de los creyentes. Y le dice algo importante, le dice, mira, evita todas esas discusiones vanas. Si hay algo que perturba la fe, que nos distrae en el camino y que nos puede hacer mucho daño, es las discusiones, es los pleitos, es todo esto que pasa a veces incluso por la escritura, por la interpretación. Yo lo he visto y hoy en día no me gusta, lo detesto, que estén hermanos de fe en las redes sociales ahí criticándose uno a otro. Eso es el testimonio más horrible que pueda darse de Jesucristo. Pero si algo ha cumplido de esta enseñanza que le transmite a Timoteo Pablo, Alexis, es precisamente eso. No te mezcles con esas vanas discusiones que no conducen a nada. Sé ejemplo. Porque el ejemplo vale más que 10.000 palabras en un sermón. Es el impacto de una vida que no puede ser cuestionada en su fe, en su amor a Dios y en su amor al prójimo, que es un mismo amor. Porque no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. Entonces, en ese sentido, mi querido hermano Alexis lo ha llevado a la práctica. O sea que cuando yo leo estas cartas, es como un cumplimiento de todo lo que quizás él seguramente recibió al leerla por el Espíritu Santo. Cómo Dios se le fue manifestando y revelando en su vida y cómo lo fortaleció, cómo lo enseñó. Porque para eso es la lectura de la palabra, para aprender a vivir la vida cristiana, que no está exenta de problemas y dificultades, que no está exenta de temores humanos, de nuestra condición pecaminosa, esa lucha por seguir adelante a pesar de tantos problemas, tantas circunstancias, tanto que confluye a veces en contra, tantas luchas que hay en mi interior. Porque también no es solo una batalla con las cosas sociales y culturales que pueden afectar la fe y que están fuera de nosotros, sino también es una batalla interior profunda. Y solo encontramos una respuesta, como Pablo. Pablo se enfrascó en esa batalla. Cuando uno lee, por ejemplo, Romanos 7, me trae a memoria ese pasaje. Romanos 7, Pablo habla del pecado que mora en él. Y dice, ¿qué diremos pues? Y habla acerca de la ley, que es un poco extenso y complicado explicarlo por cuestiones de tiempo. Y él habla de que la ley, a través de la ley, él puede descubrir lo que está bien y lo que está mal. Que la ley no es mala en sí, porque la ley nos enseña cuáles son las cosas buenas que debemos hacer, pero también nos dice una advertencia de lo que no debemos hacer. Y está hablando, por supuesto, de la ley, de la Torá, está hablando a judíos también de aquella época, para resaltar el poder de Dios y el poder de su gracia en la vida de aquel que se siente miserable, porque está queriendo hacer el bien, pero en momentos se da cuenta que hay algo interior muy profundo instalado en su conciencia, un intruso que ha llegado allí
y se ha metido en su casa, en su vida, sin su autorización, sin su permiso, y lo molesta diariamente y se le hace difícil echar de su vida. Eso es lo que descubre ahí Pablo. Un intruso que se opone a la ley de Dios, y él reconoce que la ley de Dios es buena porque produce vida. ¿Cómo yo puedo saber qué es pecado y qué es lo que no? Todo aquello que atenta contra tu vida física y espiritual, con la integridad del ser humano, es pecado. Todo lo que afecta a mis relaciones con los demás es pecado. Todo lo que viola la voluntad divina, y hay que conocerla, por supuesto, y muchos no tienen conciencia de ella, por eso viven deliberadamente, es pecado. Entonces, una de las preguntas que se hacían los eruditos en torno a este pasaje de Romanos 7 es que si Pablo está hablando de su propia experiencia después de la conversión o antes de convertirse a Cristo. Era cuando Pablo no era cristiano y que enfrentaba esa lucha. Yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo Pablo tenía conciencia de pecado? Si no era cristiano, no conocía la voluntad de Dios. Entonces debe haber sido, y estoy casi seguro, que fue después de haber conocido a Cristo. Como nos pasa a todos nosotros, que conocemos a Jesús, conocemos el bien de Dios, y a veces queremos hacerlo, pero hay algo que se revela y que nos impide lograr ese objetivo. Y empezamos en esa gran batalla, ¿verdad? Esa batalla que ganó Pablo, esa batalla que ganó Timoteo, y esa batalla que ganó Alexis, y que podemos ganar todos nosotros si ponemos toda nuestra esperanza en Dios. No en nuestra capacidad humana, que es muy limitada y finita. No en nuestras emociones, que cambian. Hoy te amo, mañana te aborrezco. No en las personas, no en las circunstancias que también son cambiantes en la vida, sino la única esperanza que nos da la verdadera fortaleza para enfrentar todo eso y salir victoriosos en la esperanza en Jesucristo. Por eso, cuando Pablo, después de hacer todo esto, y se lo invito a que lo lea en su casa, él en el 24, reconociendo su condición de siendo un hombre de Dios, un seguidor de Jesucristo, y tener esa serie de conflictos interiores en su vida espiritual, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque quiero hacer el bien, pero no lo hago. ¡Qué contradicción! Alguien de Dios como Pablo, reconociendo eso en su ser. Y dice en el 25, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Jesucristo es el dador de la vida por excelencia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, agárrate, no la suelte de esa esperanza en la vida eterna. Eso te va a ayudar, porque en el tiempo presente vas a ver a veces todo oscuro y no vas a ver un final de tu problema, de tu situación. Pero agárrate a la vida eterna, porque hay una esperanza más allá del sufrimiento y de la muerte que está en Cristo. Amén. Entonces no importa lo que va a pasar en este mundo. ¿Sabe que cuando uno vive con esa certidumbre, con esa confianza, no hay nada que te detenga, no hay poder que pueda pararte? No hay obstáculo que te impide lograr adelante tus sueños. No hay esfuerzo que sea en vano. Porque a veces, incluso en el ministerio, nosotros decimos, no, pero tantos años me he esforzado, he hecho esto, he hecho lo... No se trata de ti. Es de Dios. Es Dios el que hace que todas las cosas funcionen y sean para bien. Por eso cuando tú lees entonces en Romanos 8, miren esto, tremendo. Miren lo que dice Romanos 8, después que Pablo está escribiendo sobre todo esto, del pecado y de toda esta lucha, llega a esta conclusión. Y dice así en el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios,
sabemos lo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Así que si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su tiempo, usted no tiene que salir de aquí preocupado. Usted puede oír la noticia que quiera en la televisión, pero usted, siempre que busque a Dios y le ame de todo corazón, usted va a encontrar una respuesta. Usted va a encontrar un poder para cambiar las cosas. Usted va a encontrar un consuelo y una esperanza, más allá aún de la mismísima muerte. Así que no estén temerosos, no tengan miedo, sigan adelante, sigan con su fe, sigan creciendo, sigan estudiando la palabra, sigan inspirándose en ejemplos como él. No empiecen a ver que un pastor pecó y que el otro pastor se hizo millonario. A mí eso nada me vale. Y pasa, y claro que pasa, y los problemas de la iglesia, somos seres humanos. ¿En qué familia no hay problema? No piensen en eso, porque si desvían la atención en esas cosas, pierden el camino y pierden la esperanza que le ha dado Jesucristo de la vida eterna. ¿Amén? Amén. Así que confíen plenamente en su palabra y lo que Él nos enseña. Y miren ese ejemplo vivo, lo tienen ahí. No tienen que buscarlo incluso ni siquiera en los testimonios bíblicos. Está aquí entre nosotros, un ejemplo para todos los creyentes. Que Dios los bendiga y que reciban esta enseñanza y nos inspire para ser mejores cristianos cada día.